Yo les bendiga, jóvenes. En esta oportunidad voy a compartir con ustedes el tema correspondiente para este día sábado de la guía juvenil, el cual se titula El pecado de Edom. La lectura se encuentra en Abdías capítulo 1, versículos del 3 al 10. Bueno, a manera de introducción decirles que Edom es el nombre que recibe Esaú por haber vendido su primogenitura por un plato de comida, de lentejas. Eso lo pueden ustedes encontrar en Génesis capítulo 25, ¿verdad? Es ahí donde la Biblia hace referencia a Edom. Bueno, para desarrollar este tema se nos muestran 3 puntos, que son el engaño de la soberbia, la venganza de Edom, siembra vientos y cosecharás tempestades. Entremos ya en detalles y toquemos el punto número 1, el engaño de la soberbia. Este se encuentra basado en los versículos 3 y 4 de Abdías, y dicen así: la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como el águila, y aún entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Bien, antes de continuar, solo mencionarles de que las ciudades o los pueblos de antes, de esta época, necesitaban vivir en ciudades amuralladas. O sea, esto quiere decir de que cada ciudad estaba encerrada por murallas, estaba encerrada por esas murallas que significaban protección para ellos. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque antes los demás pueblos, las demás ciudades se daba mucho eso de las luchas y de cosas así que buscaban pues conquistar terrenos y toda esa clase de cosas y de invasiones. Entonces por eso las ciudades vivían amuralladas. Edom era una de las ciudades amuralladas, que según describe aquí tenía los mejores muros y se sentía tan protegido Edom que pues llegó la soberbia a su corazón, y empezó incluso a pensar que no había ni un pueblo, que no había ni una ciudad que lo pudiera invadir, que no había ni un pueblo, no había ni una ciudad que pudiera llegar a donde ellos y pues saquearlos y hacerles lo que pues pasó con los pueblos de alrededor de ellos, que los saquearon, que pues los tuvieron, les pudieron ganar terrenos los demás ciudades. Entonces Edom, como vio que sus muros eran impenetrables, llegó a punto de creer que él no podía ser derribado. Era tanta la confianza que tenía en esos muros, algo terrenal, que llegó soberbio en su corazón y empezó a desviar su mirada de lo que es el mejor protector, el mejor guardador, que es Dios. Desvió su mirada de él y la puso en esos muros. Se ensoberbeció y creía que nadie lo podía dominar, creía que nadie lo podía botar, que nadie lo podía saquear, y esa era su confianza, sus muros. Muchas veces como jóvenes a nosotros nos llega la confianza creyendo que somos fuertes, creyendo que nadie nos puede hacer daño, creyendo que somos los mejores, tal vez creyendo que nosotros por lo que tenemos y por lo que somos vamos a sobrevivir y vamos a salir adelante y no necesitamos a Dios. Esa es soberbia. Y si hasta ahorita nosotros nos ha invadido la soberbia, debemos reconciliarnos con el Señor, debemos pedirle perdón, porque la soberbia no es buena. El versículo 4 lo afirma y dice que si aún en las estrellas, le dice a Edom, imagínese, el Señor le dice a Edom, si aún en las estrellas pusieres tu casa, pusieres tu nido, de allí te derribaré.
dándole a demostrar, dándole a entender a Edom que para él no hay nada imposible. Entonces, a nosotros, si nosotros lo trasladamos para nosotros hoy, eso quiere decir que usted y yo no debemos ensoberbecernos. ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada la soberbia. A Dios no le agrada la soberbia. Amén. Pasemos al punto número 2. El punto número 2 es la venganza de Edom. Esto se basa en el versículo 10 y al 14. Veamos, y dice de la siguiente manera: por la injuria a tu hermano, Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día en que, estando tú delante, llevaba a extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día en que su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano de sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haber parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Bueno, son 4 versículos que nos hablan acerca de lo que Edom hizo en venganza. Decirles también de que, a pesar de que Esaú y Jacob se reconciliaron, como hubo un pleito antes, esas son acciones que dejan residuos. Nuestras acciones siempre van a dejarnos a nosotros un residuo, o diciéndolo mejor, decirles de que todo lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar. Esaú y Jacob, anteriormente, antes de ser Edom una ciudad, antes de ser Judá una ciudad, tuvieron un pleito, tuvieron un problema, y esto pues los llevó a tener una división entre ellos por 20 años, dice aquí la Biblia. Mas sin embargo, ellos se reconciliaron. Pero ¿qué pasa? Como todo acto, lleva su consecuencia. La consecuencia que ellos tuvieron que sufrir después es esto: pleito entre ellos mismos. Ellos no querían aceptar el perdón de sus patriarcas, o sea, de los que estuvieron antes de ellos. O sea, ellos no quisieron aceptar que Esaú y Jacob se habían reconciliado. Jamás lo quisieron aceptar, sino al contrario de aceptarlo, lo que hicieron fue pensar uno a favor de Esaú, que fue Edom, y otro a favor de Jacob. Entonces, que fue Israel, ¿verdad? Entonces, ahora bien, podemos decir de que si todo acto lleva una consecuencia, podemos notar en esta oportunidad que Edom realiza una venganza pensando de esa manera. Edom realiza una venganza pensando que la mejor manera de demostrarle al pueblo de Israel, de demostrarle al pueblo de Jacob lo que ellos sentían, tuvieron la oportunidad, ellos lo vieron así, como una oportunidad de agarrar a Israel y matarlo, de agarrar a Israel y vengarse por su propia cuenta.
Imagínense, estaban con soberbia en su corazón y ahora no solo llega la soberbia, sino que dejan entrar a ellos la venganza. La venganza. Ahora bien, yo no sé si ustedes y yo pensamos igual, pero lo que Jesús enseña, o lo que Jesús enseñó cuando estuvo aquí en la tierra, es que la venganza no es buena. Es que la venganza es de dejársela a Dios. No es de alegrarnos por el mal que nuestro prójimo nos está haciendo. Si bien aquí se mencionan unos datos relevantes en el que podemos notar que el pueblo de Israel le hace cosas a Edom, como por ejemplo saquearle, por ejemplo matarle a sus hombres, por ejemplo encarcelar, por ejemplo llevar prisioneros, matarlos. Sí, está bien. Eso hace notar de que no se llevaban bien. Sí, nos hace notar de que podemos nosotros decir, no se llevaban bien. Y eso de que no llevarse bien, pues, si ellos hicieron primero, como dicen, ¿verdad? Nosotros hacemos después y le hacemos peor todavía. Mas, sin embargo, no es buena la venganza. Y aquí en esto nos está demostrando el Señor de que a Él no le agrada la venganza. Si usted y yo nos vengamos por nuestros propios medios, a nosotros nos pueda caer una maldición de parte de Dios. ¿Por qué? Porque queremos agarrar la venganza entre nosotros. Tenemos enemigos, sí. Tenemos personas que nos odian, sí. Y que nos hacen tanto mal. Si lo trasladamos a nosotros, tenemos esa clase de personas hoy en día. Siempre hay personas de que a nosotros nos odian y no le agradamos. Mas sin embargo, Dios nos manda a que por mucho agravio que ellas nos hagan, por mucho que nos ofendan, nosotros oremos por ellas. Dice, orad por vuestros enemigos, por los que los ultrajan y os persiguen, dice un versículo de la Biblia. No nos manda a vengarnos. Ese versículo nos dice, vénguense. Sin embargo, nosotros muchas veces nos vengamos, ¿verdad? Pero que Dios nos ayude y hoy podamos entender de que la venganza no es buena, de que a Dios no le agrada la venganza. Eso sobre todo está les está resaltando Dios por medio del profeta de que no debieran venganza, de que la venganza no es buena, de que no debemos de vengarnos por nuestros propios medios, sino que debemos dejarle la venganza al Señor, que es un Dios justo. Amén. Dice el tercer punto, siembra vientos y cosecharás tempestades. Bien, nosotros hemos notado que en esos dos puntos que hemos tocado hay soberbia, hay venganza. Y como ya les estaba diciendo al principio, todo lo que se siembra, se cosecha. Este punto número 3 dice, siembra vientos y cosecharás tempestades. Muy bien. Nosotros podemos ver este punto número 3 como algo de que nosotros debemos estar muy seguros que lo que se siembre se cosecha. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros como seres humanos sentimos odio en nuestro corazón. Muchas veces sentimos eso que a nosotros nos puede llegar, como por ejemplo de decir nosotros bueno, miren a fulano o miren a mengano, ¿verdad? Que me hace tanto mal, o que tal vez me hizo esto aquel día y yo lo tengo guardado. Este punto número 3 nos llama a nosotros a prestar atención y nos dice de que hay que tratar a las demás personas como nosotros queremos ser tratados. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo quiero ser tratado con odio, ¿cómo debo tratar a las demás personas? De igual manera, con odio. Muchos nos preguntamos, yo no sé por qué me odia tanto tal persona, yo no sé por qué me odia tanto mengano, fulano, o por qué les caigo tan mal. Pregúntate cómo tú lo miras, pregúntate cómo tú lo tratas o la tratas.
Claro, si le tratas mal, esa persona te va a tratar mal. Por eso dice, siembra vientos y cosecharás tempestades. Mateo 7:12 nos enseña que nosotros debemos tratar a las demás personas como queremos ser tratados. A eso se refiere el punto número 3 cuando dice, siembra vientos y cosecha tempestades. Si yo siembro amor a las demás personas, o sea, si yo trato con amor a las demás personas, ¿cómo las demás personas me van a tratar a mí? Si yo trato con desprecio a las demás personas, ¿cómo después las demás personas me van a tratar a mí? Eso es lo que yo estoy enseñando. Eso es lo que yo estoy enseñando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de comprender de este punto número 3? Que nosotros somos personas que sembramos a diario. Pero ¿qué es lo que vamos a sembrar? ¿El amor de Dios o el odio del diablo? Esa es la pregunta que yo te hago hoy. ¿Qué es lo que vamos a sembrar? ¿El amor de Dios o el odio del diablo? Porque el diablo dice que solo vino a matar, hurtar y destruir. Eso significa que odia a las personas. O sin embargo dice que Dios vino a salvar, a restaurar y a dar vida eterna. Eso significa que es amor. Entonces, por eso la pregunta que te hago es, ¿qué es lo que vamos a sembrar usted y yo? ¿Amor o odio? Entonces, con esto yo finalizo con esta pregunta diciéndoles, ¿qué queremos sembrar? ¿Cómo queremos ser tratados? No debemos de dejar de que la soberbia, que la venganza llene nuestro corazón, sino al contrario. Primero debemos confiar en Dios. Segundo, debemos de dejarle la venganza a Él. Y tercero, debemos sembrar el amor de Dios para que usted y yo cosechemos amor. Amén. Dios les bendiga, jóvenes.